lo que se me pidió para hablar ahora es del trabajo en equipo desde la comunidad, desde la atención primaria, desde el médico de medicina familiar y comunitaria o el médico de medicina general, y el especialista, en este caso el reumatólogo, o en algunos lugares donde haya unidades de autoinmunes, cómo generar ahí un contacto cuyo objetivo central sea el diagnóstico precoz y rápido del paciente con lupus eritematoso sistémico. Entonces, la hoja de ruta que yo me propuse fue hablar de cómo sospechar una enfermedad reumática autoinmune, cómo sospechar el lupus, una analítica básica orientadora, cómo hacer un ensamble o un armado de un sistema de referencia contra referencia casi que personalizado, diríamos, los aspectos éticos y formales de la solicitud de la consulta y algunas claves para el seguimiento. Entonces, como para poder ofrecer, como decía la doctora anterior, una herramienta que uno... Porque en la medicina consiste en que uno trata de generar herramientas y las pone en su bolsito de trabajo. Y esa herramienta después, en determinado momento, la saca del bolsito y la usa. Entonces yo quiero ofrecer una herramienta de, decir, ¿cómo sospechamos una enfermedad autoinmune? Bien, sobre la base de hechos clínicos, aislados, aditivos o simultáneos, y sobre la objetivación de una analítica que nos provea el dato cierto de autoinmunidad. Yo creo que al momento de hoy no podemos plantear con certeza una enfermedad autoinmune sin el apoyo del laboratorio. Así que es un diagnóstico que es clínico y es de laboratorio con evidencia sustantiva de que haya autoinmunidad. En ese sentido, la herramienta que yo les propongo es una mnemotecnia de algunos aspectos que muchas veces nos olvidamos de preguntar, ya sea por cansancio, por sueño, en una guardia tarde o cuando estamos viendo el paciente número 20 en la consulta y a veces se nos escapa hacer el screening rápido de pensar en autoinmunidad. Para eso la sigla que se nos ocurría útil es la de surfear, ¿sí? Donde la S evoca síndrome seco, la U evoca las úlceras orales o genitales, o a veces úlceras digitales en los casos de esclerodermia, la R nos indica el fenómeno de Raynaud, la F la fotosensibilidad, que muchas veces nos olvidamos de preguntarla, ¿sí? La E habla del eritema, el brote cutáneo, o el eritema o la esclerosis del endurecimiento de la esclerodermia, y la AR que nos hable del dolor articular y de la artritis. Ese surfear nos ha sacado en más de una oportunidad, de un apuro, porque hemos encontrado casi que de rebote algún dato que se nos estaba pasando. Entonces, como lo decía la doctora Drenkar, ¿sí? Uno tiene que tener su propia epidemiología y conocer y poner un enfoque epidemiológico cuando ve el paciente. Cuando yo pongo ahí en ese cartel que dice abajo, construir escenarios de probabilidad clínica de lupus, lo hago pensando en la epidemiología que reina en mi entorno o lo que estoy acostumbrado a ver. En ese sentido hay cosas muy importantes, datos que son no menores y que hay que darles mucho valor a la hora de la elaboración del diagnóstico. El hecho de que sea mujer, como vimos, la relación 9:1 mujer-hombre entre los 15 y los 45 años, o la relación 3 o 4:1 cuando pasa por arriba de los 50, eso ya es un elemento a favor para pensar en lupus. La edad va de la mano con los cambios bruscos a nivel hormonal que sufre la mujer. En ese sentido, tanto la menarca como la menopausia o la perimenopausia, el hecho de estar cursando un aborto o cursar un embarazo o un puerperio, son periodos de oscilación muy intensos de los niveles de estrógenos, que son los disparadores de las respuestas inmunológicas. Es frecuente el hallazgo de encontrarse con una mujer que te dice, yo luego de que tuve mi tercer hijo, 6, 8 meses después ya no volví a ser la misma. Y eso es en general el nacimiento de los primeros síntomas, por ejemplo, de un lupus o de una artritis reumatoide. La etnia es otro elemento muy particular que tenemos que considerar porque también hace a los debut clínicos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, un brote más cutáneo o más articular es de esperarse en una población caucásica o blanca y los debuts ya con compromiso renal, con hipertensión, con una nefritis activa, ¿sí? Y con más gravedad o más riesgo de progresión de daño por nefritis, se pueden ver en poblaciones afro-latinoamericanas, mestizas o indígenas, que es de lo que está constituido nuestra rica Latinoamérica en ese sentido. Por tanto,
el perfil étnico de cada persona tiene que pesar a la hora de hacer el razonamiento de que tiene. La historia obstétrica es otro elemento muy importante. A veces pasamos por alto que en una mujer se interrumpió el embarazo por un estado hipertensivo del embarazo o que utilizó heparina durante el embarazo. Nos tiene que hacer pensar en algo que favorezca el planteo de un lupus, y los antecedentes familiares. Más o menos entre un 5 y un 10% de los pacientes con lupus tienen en la familia, en primera línea de ascendencia o descendencia, una persona con lupus eritematoso sistémico. Son puntos que solo de la anamnesis ya están contribuyendo muchísimo a la sospecha del diagnóstico. En cuanto a los síntomas, ahí yo enumero algunos, pero voy a ir un poco más rápido porque ya se trabajó de forma muy buena en las presentaciones anteriores. Para el caso del dolor articular, en ese esquema de Harrison de hace unos cuantos años, nos posiciona en que según la topografía del dolor articular, uno ya tiene una orientación diagnóstica. En ese sentido, tanto el lupus como la artritis reumatoide tiene cierta predilección por las interfalángicas proximales y por las metacarpofalángicas. Como hablaban los colegas anteriores, ¿sí? La diferencia entre lo inflamatorio y lo no inflamatorio, una forma de hacer énfasis en esto es pensar en que el dolor articular, que no se acompaña de inflamación, se puede considerar un proceso frío, donde los parámetros de la analítica están normales, especialmente la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, las plaquetas, considerarlas como una proteína de fase aguda en ese sentido, las plaquetas son normales, la hemoglobina normal y la albúmina normal. En el caso del componente inflamatorio, cuando uno describe clínicamente la presencia de sinovitis, cuando la rigidez matinal, el embaramiento es prolongado, es mayor a 1 hora, cuando el paciente refiere calor o hinchazón de las manos, eso es claramente algo más inflamatorio y en general se acompaña de parámetros que se elevan como la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, y también hay proteínas de fase aguda negativa, como la albúmina, que tiende a disminuir. Eso es un dato que también tenemos que prestar atención. En cuanto a la fotosensibilidad en general pasa a ser un problema porque muchas personas dicen, sí, yo hago reacciones al sol, pero esas son las quemaduras solares comunes y corrientes. Uno se expone al sol y queda con dolor, con sensación de picor en la piel o la sensación de piel tirante. La fotosensibilidad que nos sirve a nosotros como criterio para incluirla en la sospecha de lupus es aquel tipo de lesión cutánea que queda sobreelevada y que se mantiene por días después, luego de una exposición solar importante. Esa es la reacción de fotosensibilidad a la que tenemos que darle mayor valor. Del punto de vista técnico, es una erupción polimorfa lumínica y que obviamente tiende a aparecer en zonas de fotoexposición como la cara, cuello y los miembros. El caso de fotosensibilidad que más complicación puede generar es, como hablábamos hace un momento, ¿sí? Un paciente que por algo se le estudió los antinucleares, tiene unos ANA, uno en 80, uno en 160 y que tiene una rosácea. Y que además de esa rosácea es una mujer joven, 35, 38 años, y que te cuenta una historia de síndrome seco ocular. Y bueno, es altamente probable, ¿sí?, que como decía el doctor Carlos Toro, si uno formula la palabra lupus, ya le otorga a ese paciente una carga muy pesada. Entonces, antes de establecer la probabilidad de lupus, se dice, bueno, vamos a estudiarlo a ver si no hay una enfermedad autoinmune, ¿sí? No aproximar a un diagnóstico porque tal vez la próxima consulta la tengan 2 o 3 meses y eso genera mucha angustia en la persona y está googleando permanentemente a ver de qué se trata el lupus y sufre por ello. Y finalmente lo que puede tener esa persona es una tiroiditis de Hashimoto con unos ANA 1 en 160 y que tiene una rosácea, como dice ahí, puede ser pápulo-pustular, que sabemos que la rosácea también asocia una rosácea ocular, que inclusive hasta da úlceras de córnea y tiene síntomas de ojo seco, todo por la rosácea. Y en definitiva, estuvo 3 meses pensando que tenía lupus y lo que tenía es una rosácea y una tiroiditis de Hashimoto. Esto de la rosácea tiene una cosa muy importante, que es el flushing de la rosácea, que es bastante característico, que es cuando la cara se pone roja como un tomate, decimos nosotros, cuando entra a un ambiente calefaccionado y la cara se le pone completamente roja, o cuando se enoja o cuando se enfada, ¿sí?, que se pone roja la cara. Eso es el flushing, que eso no se ve en el brote del eritema malar como se ve en el caso del lupus, que en el caso del lupus, como voy a mostrar ahora, tiene una característica que es una piel indurada, caliente, endurecida, ¿sí?, por la propia infiltración inflamatoria.
En este caso, el eritema malar de un lupus agudo debutante, que como decía la doctora Drenkar, el 95% de los pacientes que tienen eritema malar tienen lupus eritematoso sistémico, o sea que es una manifestación aguda, pero que nos evoca la enfermedad sistémica. Hay que seguir buscando cosas. Acá las diferentes presentaciones de lupus en diferentes tipos, ¿sí? El cutáneo agudo con el eritema malar, el subagudo en la lámina del centro y un cutáneo, un lupus discoide a forma de cutáneo crónico con esas áreas de descamación, blanquecinas y piel atrófica. Las tres en general el discoide se presenta más en el cuero cabelludo, pero en este caso estaba en la cara y quise poner los 3 ejemplos en el rostro. Este es el caso de una paciente que tuvo poca adherencia a la consulta, que ustedes ven el grave daño que tenía en el puente de la nariz y lo mismo la piel atrófica con importante decoloración, con pérdida de pigmentación. También como característica ven cómo se respeta el surco nasogeniano, que eso no lo respetaría tanto la rosácea. Otro brote de forma también del lexa, como le dicen los dermatólogos, ¿no? Un lupus cutáneo subagudo, que se ve con esa forma festoneada, polilobulada, con un centro blanquecino como imagen de Indiana. El eritema periungueal es otra cosa muy importante de buscar y de ver, porque yo les voy a decir en la consulta, con esto del COVID y ver a las personas con el tapabocas, he perdido o he bajado mucho la capacidad diagnóstica porque la verdad, cuando he bajado el tapabocas me he encontrado con hipertrofia parotidia, con microstomía, con teleangiectasias que me llaman la atención. Y entonces me he fijado mucho más en las manos que en la cara. Y ahora actualmente trato de, en la primera consulta, sáquese el tapabocas ahora, así seguimos hablando. Así, y yo me lo saco para mostrarle quién soy también, porque eso también es importante para la persona. Pero el asunto de las manos es importantísimo. Cuando uno saluda y estrecha la mano, una mano fría y con dedos como afinados o duros, eso puede ser una esclerodermia. En el caso del lupus, hay que fijarse en las manos y buscar el eritema periungueal, que es bastante evocador de lupus y también evoca lo que es una dermatomiositis. La libido reticularis, también asociada a la presencia de los anticuerpos anticardiolipinas, que se puede ver en el lupus, a veces es difícil de diferenciarla de la libido fisiológica, eso tiene todo un tema de fondo. Y después lo que se mostraba también, las áreas de alopecia, el lupus hair, ese cabello fino, opaco, de inserción rala, que se ve más bien corto sobre lo que es la frente, nos habla de actividad del lupus. O una úlcera oral, ¿sí? En el paladar duro, que más allá de lo que son lo que decimos los sapitos o las aftas menores o la aftosis oral recurrente, la úlcera que nos sirve a nosotros, en general, la diagnóstica se relaciona más con la úlcera en el paladar duro. Entonces, de la analítica básica, como mencionaban los compañeros anteriores, hay cosas muy sencillas que nos ayudan. Un hemograma que muestre leucopenia, ¿sí? Un hemograma que muestra anemia normocítica normocrómica como parámetro inflamatorio, ¿sí? Más aún si tiene un perfil de hemólisis, una plaquetopenia, un examen de orina con proteinuria o con excesiva cantidad de eritrocitos. Eso en una mujer de mediana edad que te ha contado patología del embarazo y que viene por dolores articulares y que tiene algo de fotosensibilidad, ella es candidata a tener un lupus, porque son muchas cosas en muchas partes, todo a la misma vez. Quiero hacer una mención especial para el uso de la proteína C reactiva en el lupus eritematoso sistémico, que en el lupus no la podemos considerar como un marcador de actividad, como se considera para la artritis reumatoide o para las vasculitis. La PCR en el lupus se eleva de forma importante cuando hay un compromiso seroso, ya sea un derrame pleural, una serositis o una pericarditis importante. Cuando tenemos un paciente con lupus con PCR alta, hay que pensar o que tiene compromiso seroso o que hay una infección bacteriana en curso. Más si tiene fiebre o febrícula, las PCR altas nos obligan a pensar en infección. Entonces, si pedimos estudios específicos y no específicos, una cosa básica, un hemograma, un examen de orina, función renal y 2 parámetros inflamatorios, el PEF si hay acceso o una velocidad de eritrosedimentación podría estar muy bien. En cuanto a los específicos, el antinuclear es la principal herramienta para el diagnóstico en este caso, los niveles de complementos si se pueden acceder y nosotros en general vemos que cuando nos refieren al paciente con sospecha de lupus, falta, por lo menos en Uruguay, la solicitud de los anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, que hacen al diagnóstico y que son importantes para completar ese cuadro clínico.
Así que al momento de pensar en el diagnóstico, uno va a hablar de si hay actividad y remisión, de la gravedad del cuadro, de si la injuria es aguda o estamos hablando de un daño previo, una secuela, lo que es el daño acumulado, que ya está presente de los episodios de actividad anteriores. Si logramos identificar la causa de activación, una infección en curso, un aborto, la suspensión de la medicación, la exposición masiva al sol, por ejemplo, y cuando ya estamos pensando en tratarla, como va a hablar seguramente el doctor Guillermo Poncestel, el hecho de descartar infecciones asociadas para ver si tenemos alguna limitación en el uso de inmunosupresores. Entonces, el concepto de que el diagnóstico precoz es el que evita secuelas es lo que nos debe hacer apurar a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, ahora una cosa más operativa y práctica, ¿sí? ¿Cómo hacemos con este paciente en que tenemos sospecha? Y bueno, hay que armar un triángulo de microautogestión. En el centro tiene que estar el paciente, una de las puntas la tiene que ocupar el colega de atención primaria, ¿sí? El médico de medicina general. En la otra punta, el reumatólogo, que sea el especialista que pueda ayudarnos a acelerar el diagnóstico de la enfermedad. Y una tercera punta en función de la necesidad que tenga el paciente. Puede requerir de consulta con psiquiatría, de dermatología o nefrología, por mencionar algunos integrantes de ese equipo. El paciente tiene que estar en el centro y nosotros tenemos que convocar a alguien. ¿A quién vamos a convocar? Y bueno, hay que convocar al que tenemos confianza que nos va a responder. Vamos a convocar a decirle, tengo una paciente con alta sospecha de lupus, me gustaría conversarla contigo, y él te dice, bueno, eso que me estás contando, mándamelo el martes que yo estoy de guardia en tal lado y yo te la recibo y hago los primeros estudios. Eso sobresatura las consultas de puerta, pero a veces es un camino de urgencia necesario para cortar tiempo en el diagnóstico y llegar rápido al diagnóstico de lupus. Entonces, ¿cómo dirigirse en cuanto a la urgencia? Bueno, si sospechamos que es un paciente con lupus y el lupus no es grave, se puede referir a la consulta de reumatología, ¿sí? Si hay cuadros de fatiga, poliartralgias, ¿sí? O una analítica básica, se refiere sin apuro. Ahora, si la situación nos impresiona de gravedad, por ejemplo, tiene un síndrome nefrótico, sospechamos que hay insuficiencia renal, tiene, por ejemplo, un cuadro neurológico, está debutando con una psicosis y ya tenía sospecha antes de lupus, cosa que sería rara, pero bueno, eso es una situación de gravedad. Por ejemplo, si tiene una plaquetopenia o una anemia hemolítica, si tiene una trombosis y sospechamos un síndrome antifosfolipídico, o si la persona está cursando un embarazo y tenemos sospecha de que pueda tener un autoinmune, como es un embarazo de alto riesgo, hay que referirlos de forma rápida, urgente, o a la emergencia del hospital o coordinar su ingreso para acelerar los estudios. Por otra parte, puede venir a la consulta el paciente que tiene un lupus eritematoso ya diagnosticado, entonces puede tener un proceso relacionado con el LES. Bueno, se refiere a la consulta ambulatoria, en especial para lo que es el ajuste del tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, o si no está relacionado directamente con el lupus, como es las distintas comorbilidades que sufre el paciente con lupus, se trata como el resto de la población sin lupus. Entonces, ¿cómo coordinar algunas cosas? ¿Cómo repartir la tarea a realizar? Por un lado, lo que es la valoración de actividad, el daño acumulado y el elegir un tratamiento inmunosupresor se supone terreno del especialista, terreno del reumatólogo. Ahora, los efectos adversos, la planificación familiar tienen que ser cosas compartidas, pero así también los efectos adversos, la planificación familiar, la comorbilidad asociada y las medidas preventivas son una tarea fundamental del médico de medicina general y de quien está en atención primaria. Por nombrar algunos ejemplos, el manejo del riesgo cardiovascular, ustedes saben que las personas con lupus tienen un alto riesgo cardiovascular, entonces hay que hacer muchísimo énfasis en eso y en las conductas que se desprenden de un control de los factores de riesgo vascular. Estimularlos a que dejen de fumar, a que hagan ejercicio aeróbico, a que estén en su peso adecuado, vigilar su esquema de vacunación, vigilar su salud ósea, ver cómo está de la parte de si tiene osteopenia o osteoporosis, buscar lo que es la detección precoz de neoplasias que se asocia al uso de inmunosupresores. Ese es un rol muy importante que hay que hacerlo desde la consulta en atención primaria. Entonces, ¿cómo hacer la consulta? Bueno, hay que cuidar los aspectos formales. Es esencial que en la consulta venga la pregunta que el colega tiene que responder. Yo necesito que me digan, necesito afinar el diagnóstico, necesito llegar al tratamiento, se necesita establecer con claridad la pregunta que el especialista tiene que responder.
Se parte de un acuerdo tácito donde vamos a compartir la asistencia y tiene que ser una decisión compartida con el paciente, porque si el paciente entiende de la importancia de la consulta, se involucra, se empodera de eso y va a ir a la consulta y vamos a lograr un resultado. ¿Cómo hacerla? De muchas formas, ¿sí? En papel escrito, correo electrónico, por WhatsApp. Y en ese sentido quiero hacer énfasis en los aspectos éticos que tenemos que tener presentes, porque la interconsulta forma parte de la historia clínica del paciente y es un documento médico legal. Y si nosotros tomamos una fotografía del paciente, tenemos que pedirle permiso. De forma ideal, hacerlo por escrito. Y si no, dejar constancia en la historia que él nos autoriza a sacar una foto para enviarla a un colega. Porque a veces eso después se comparte, aparecen en grupos o lo que fuera, y eso es una falta ética que nosotros tenemos que preservarla. Tiene que ser una imagen anónima que circule de colega a colega y con la autorización del paciente. Esa es la mejor forma de hacer las cosas y de acortar caminos. Así que entonces, y para recordar como fin de esta charla, ¿sí? Hay que buscar la evidencia clínica y analítica básica y, bueno, animarse a hacer el surfear si les pareció interesante. Construir escenarios de probabilidad clínica en función del dato epidemiológico y étnico de cada paciente. Establecer un microgrupo de referencia contra referencia con quien nos responda con mayor efectividad. Cuidar la formalidad y los aspectos éticos de la consulta y recordar que el diagnóstico precoz es lo que va a evitar que el paciente padezca una enfermedad grave y tenga secuelas. Muchas gracias.